Tengan todos muy buenos días. Edil Jaime Rodríguez les saluda. Para efectos de registro, mi número de carnet es el 5158-55-2017. Me propongo en esta mañana, hola licenciada, buenos días compañeros. El propósito es hacer un breve análisis sobre los principios, dice, de buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas y en específico quizás en El Salvador, basados en nuestras leyes, llámese nuestra Constitución, nuestro Código Procesal Penal, nuestra ley penitenciaria y el reglamento de la ley penitenciaria. Cabe mencionar que solo haré mención sobre el principio 3, el cual prácticamente es el que tutela en esta declaratoria que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Organización de Estados Americanos, OEA, y en el cual prácticamente el principio número 3 trata sobre la libertad personal. La libertad personal que, como todos sabemos, está tutelada en nuestra Constitución en el artículo número 11, dice: ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad. El inciso segundo de dicho artículo también dice: la persona tiene derecho al habeas corpus cuando cualquier individuo o autoridad restrinja legal o ilegal, legal o arbitrariamente su libertad. También procederá este tipo de control judicial, o sea, el habeas corpus, cuando cualquier autoridad atente contra la dignidad o integridad física, psíquica o moral de las personas detenidas. Si bien es cierto, el principio al cual prácticamente yo me estoy refiriendo es más amplio. Los derechos humanos a nivel internacional han firmado convenios regionales, y en el cual prácticamente se integra a todos los países firmantes de dicho convenio para participar de esos principios, para ejecutar esos principios en sus propios territorios. Y dice que por regla general la privación de libertad de una persona deberá aplicarse durante el tiempo mínimo necesario. Es uno de los enunciados de lo que es el literal 1 del principio número 3, y lo cual prácticamente se comparte con el principio de mínima afectación de la ley penitenciaria en su artículo número 8, el cual dice que las medidas disciplinarias no contendrán más restricciones que las necesarias para conservar una armonía, la seguridad y la vida interna del centro. No se aplicará cuando sea suficiente la amonestación privada. Como vemos, este principio prácticamente trata de hacer que los funcionarios públicos cumplan de la manera más eficaz, de la manera más productiva, el respeto a los derechos objetivos, podría decir, y también prácticamente a los derechos subjetivos que todo privado de libertad tiene, y por lo tanto hay que respetarlos. La ley penitenciaria en su artículo 9 y también el Código de Procesal Penal hace mención de toda una gama de derechos, no menos de 14 literales, en los cuales se enumeran todos los derechos que todo interno tiene. Así de que a profundizar más sobre esos 14 y más literales que posee cada una de nuestras normas secundarias en cuanto a la protección de privados de libertad.
de manera particular hace señalamientos de cómo se deben de respetar cuando se tengan niños y niñas privados de libertad, y que nuestras leyes señalan que la detención provisional, llámese la internación, debería prácticamente ejecutarse solo como un último recurso, solo de manera excepcional. De lo contrario, prácticamente también ambas leyes, el Código Procesal Penal y la ley penitenciaria, así como su reglamento, prácticamente nos dotan de medidas de seguridad, las cuales deben ser aplicadas antes que tomar la decisión de aplicar una privación de libertad. Vamos a pasar al segundo literal, y se dice de que habla de la excepcionalidad de la privación preventiva de la libertad. Como ya mencionaba en el artículo, en el literal anterior, la privación de libertad debe ser una opción, ya sea del fiscal, ya sea de un juez, de manera excepcional. Deben de buscarse medidas alternativas antes que recurrir a la internación, ya sea provisional, de niños, y en especial prácticamente de niños y niñas, y también adolescentes, pues estos tienen unos derechos que van más allá, que deben ser respetados mucho más antes que, podemos decir, los derechos, no que sean menos, pero que un adulto puede prácticamente aguantar más de manera literal. Es así como los artículos prácticamente los artículos 260 en adelante del Código Procesal Penal nos hacen una serie de recomendaciones a la hora prácticamente de actuar, porque cuando se habla de las actuaciones de la Fiscalía, estamos hablando de supuestas detenciones administrativas, pero en todo ese trayecto un fiscal prácticamente debe buscar, debe tratar de la manera más eficaz de que ante un acontecimiento de esa naturaleza no se aplique una medida privativa de libertad. Ante cualquier caso debería prácticamente ser aplicada una medida solo de seguridad, solo por protección, ya sea de niños, ya sea de ancianos, y en general de lo que es adultos. También tenemos en el literal tercero del mismo principio, el literal que nos dice las medidas especiales para las personas con discapacidad mentales. El artículo 84 del Código Procesal Penal, solo por hacer mención, nos dice, y se los leo literal como está escrito, dice: enfermedad mental. Esto solo para muestra un botón. Dice: cuando se presuma la enfermedad mental del imputado, sus derechos dentro del proceso penal serán ejercidos por su tutor, y en su defecto por un representante nombrado por el juez, sin perjuicio de la intervención de sus defensores. Este tipo prácticamente de imputados son tratados de forma más especial, y se dice de que niños tal vez no podrían estar haciendo un juicio correcto de sus actuaciones,
Entonces, cuando existe conflicto en que no se sabe la edad de un menor, hay que, por pura presunción, pensar que esa persona es menor y tratarlo como tal. Y en ese sentido, también los que padecen enfermedades mentales, si se presupone, si se piensa de que esta persona padece de enfermedades mentales, debe de ser tratado como tal hasta comprobarse cosa contraria, para no caer en cuestiones ilegales y no caer en cuestiones arbitrarias. El cuarto literal del principio 3, que es la libertad personal, prácticamente nos pide de que las medidas alternativas o sustitutivas a la privación de libertad. Existe una serie de medidas en el Código Penal, en el Código Procesal Penal, en la ley penitenciaria. Poco me he adentrado a leer lo que es la ley penitenciaria, pero lo poco que he visto prácticamente nos ofrece ese tipo, esa gama de actuaciones a la hora de tomar una decisión en cuanto a tener que encerrar a alguien. Dice los Estados miembros, refiriéndose a la Organización de los Estados Americanos, a los países firmantes de estos convenios, de que deberán incorporar por disposición de ley a través de nuestras leyes secundarias una serie de medidas alternativas y sustitutivas a la privación de libertad, en cuya aplicación deberán tomar en cuenta los estándares internacionales sobre derechos humanos en esta materia. Ya existe, no es nada nuevo que prácticamente países quizás con un poco más de desarrollo ya están prácticamente incorporando a las familias, incorporando prácticamente patronatos, los cuales llegan y hacen participación juntamente con los internos o en su caso con gente detenida por alguna imputación que se le hace, para que estas gentes no vayan a quedar recluidos, no de manera ilegal, pero de que sea esa internación sea excepcionalmente, que sea el último recurso al cual se deba recurrir para corregir una situación. Hay mucho de que nos ofrece, ya mencioné, la Constitución, nuestro Código Procesal Penal, la ley penitenciaria, también su reglamento, y el artículo 25 del Código Procesal Penal hace mención, no como que debería prácticamente ser, pero hay 11 literales, los cuales se les pone como una opción al imputado. Se les ofrece de que de todos esos 11 literales, y hay más, no son solo esos, de los cuales prácticamente el juez debe de prácticamente exigirle al imputado que tal vez cumpla el 1, el 3 o el 4, si es necesario, y si no, al menos una de esas medidas sustitutivas, de esas medidas de seguridad que le van a traer algún beneficio antes que mandar a una detención provisional, a una guardería en una delegación policial o a un centro penitenciario. Es todo lo que tengo que decir sobre el principio 3 y muchas gracias.